Una teoría del todo, el llamado de Stephen Hawking desde una perspectiva filosófica. Un ensayo de Oscar Javier Pérez Lora. Introducción. Entre las cosas por lo que será recordado Albert Einstein 1879-1955 es por su frase "Creo en el Dios de Spinoza". Es claro que Einstein no se refería al Dios de la tradición judeocristiana, una divinidad que actúa bajo su propia voluntad y que se encuentra ajeno al propio mundo trascendente. El acto de la creación y todo lo que se refiera a lo natural tiene como una causa última la voluntad y la trascendencia divina. El Dios de Spinoza que nos habla Einstein es justo lo contrario, una divinidad que actúa de acuerdo con la necesidad y que no se encuentra separada de su creación. Deus sive natura. Einstein trabajó durante los últimos años de su vida por encontrar una teoría definitiva que diera cuenta de todas las fuerzas de la naturaleza. Es conocida la disputa que mantuvo con Niels Bohr 1885-1962. Para Einstein, el principio de incertidumbre era inconcebible y las implicaciones filosóficas que esto conllevaba. Dios no juega a los dados. Bohr no tardó en responder: no le digas a Dios lo que debe hacer. Esta anécdota expresa una profunda cuestión filosófica que va más allá de los instrumentos propios de la física. La polémica entre los dos físicos trata de los fundamentos últimos de lo que llamamos realidad. Ambos presentan ideas opuestas entre sí. Por un lado, el determinismo y la causalidad, y por el otro, la incertidumbre y la indeterminación. Tienen, no obstante, un punto en común. En ambos está presente el concepto de Dios. Podemos afirmar que la posición de Bohr es más prudente. Si queremos conocer las leyes fundamentales de la naturaleza, debemos partir del reconocimiento de nuestra propia ignorancia. La disputa entre Einstein y Bohr ha evolucionado hasta nuestros días en el intento por encontrar una teoría que abarque tanto el mundo relativista como el mundo cuántico. En este panorama importa considerar los trabajos en física teórica de Stephen Hawking, 1942-2018. En tanto que físico realiza un llamado a los filósofos para la construcción de una teoría del todo. Reconoce que debemos ir más allá de la teoría física y de la formulación matemática de esta. ¿En qué consiste este llamado? ¿Tiene sentido o fue un comentario suelto sin mayor trascendencia? Actualmente hay varias teorías candidatas que brindan una comprensión global del universo. Entre las más conocidas se encuentran la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles. Si bien son teorías con una fuerte base matemática, su corroboración empírica se encuentra lejos de ser posible. En la teoría de cuerdas, por ejemplo, se asume la existencia de cuerdas o filamentos diminutos
cuya vibración define las propiedades físicas de las partículas subatómicas. Esta cuerda hipotética define las propiedades físicas de las partículas subatómicas. Esta cuerda hipotética sería, sin embargo, tan pequeña que los actuales instrumentos de medición son incapaces de captarla. A futuro tampoco se ve factible desarrollar una tecnología que sea capaz de detectar tales entidades. Esta situación ha llevado a algunos físicos a cuestionar la cientificidad de estas teorías. Sugieren incluso que son más una especulación filosófica que una idea física. Si bien puede parecer un comentario despectivo a estas teorías, prueba que la especulación filosófica es necesaria para seguir adelante en la empresa de una teoría del todo. Nos encontramos ante una situación análoga a aquella que los filósofos griegos naturalistas como Epicuro, Heráclito, Parménides, Tales de Mileto, Leucipo, Demócrito, quienes sin instrumentos de observación especularon de forma rigurosa acerca del fundamento de lo real. Si bien llegaron a un punto muerto debido a las evidentes limitaciones de su época, sentaron las bases de la ciencia posterior. Algunos físicos de corte conservador y cientificistas bien podían oponerse a esta especulación, pero gracias a ella la ciencia ha logrado avances en su historia. El presente artículo tiene como propósito explicar los supuestos filosóficos que están detrás de la búsqueda de una teoría fundamental de la naturaleza. En primer lugar, se trata de entender a qué se refiere una teoría del todo y por qué sería relevante. En segundo lugar, analizaré el llamado que realiza Hawking a los filósofos para elaborar una teoría del todo, sobre qué supuestos lo hace y si tiene alguna variabilidad. Luego explicitaré los supuestos filosóficos de una teoría del todo, asociados principalmente con el monismo de Spinoza. Por último, presentaré algunas conclusiones. ¿Qué es y por qué es importante la teoría del todo? Es la física contemporánea que denomina teoría del todo al cuerpo teórico que permitiría unificar la gravedad con la mecánica cuántica y todas las demás interacciones de la física fundamental. ¿Por qué tomarse la molestia de formular una teoría del todo? ¿Existe una teoría que sea capaz de ofrecer una explicación consistente de la totalidad de fenómenos físicos? Hablaríamos estrictamente de una teoría de múltiples formulaciones teóricas que tendrían el mismo poder explicativo. Expuesto de manera breve, tenemos por un lado el modelo estándar de la mecánica cuántica, que unifica la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y el electromagnetismo. Es, por otro lado, que se encuentra la relatividad general, que explica la fuerza de gravedad y el universo a gran escala. Son teorías parciales en tanto que explican regiones específicas de la realidad, bien sea lo pequeño o bien sea de lo grande.
El inconveniente surge cuando se intenta compatibilizar ambas teorías en una sola. El inconveniente surge cuando se intenta compatibilizar ambas teorías en una sola. La diferencia más significativa consiste en que la teoría de la relatividad general es una teoría clásica que no incorpora el principio de incertidumbre. Por su parte, el núcleo de la mecánica cuántica es justamente este principio de incertidumbre. Al intentar combinar estas dos teorías, los resultados son simplemente absurdos y carentes de sentido. Por ejemplo, los agujeros negros ya no serían negros, el universo sería infinitamente pequeño o la probabilidad para un proceso determinado de la mecánica cuántica sería infinito. Según el fenómeno de estudio, se utiliza o bien la mecánica cuántica o bien la relatividad general sin ningún inconveniente. Podría argumentarse que, si bien no son compatibles, cada una tiene un ámbito de aplicación tan bien diferenciado que no es necesaria una nueva teoría que las abarque. Sin embargo, hay algunos fenómenos en los que esta separación se esfuma. Dos ejemplos significativos: el punto central de los agujeros negros y el propio Big Bang. En ambos casos se tiene un objeto supermasivo, gravedad, y reducido a un tamaño diminuto, cuántico. Si queremos entender el inicio del universo, requerimos de una teoría que pueda incorporar tanto de teoría de la relatividad como la mecánica cuántica. En términos de una filosofía de la naturaleza, se entiende que tal teoría podría darnos la comprensión total de lo real. Hoy en día se desarrolla un número importante de esfuerzos en física teórica por encuadrar estos dos mundos, aunque la evidencia experimental sigue siendo esquiva. La historia de la física parece indicar que es factible suponer una realidad fundamental que gobierna todos los fenómenos. En el pensamiento mítico, la naturaleza parece gobernada por el capricho de los dioses. Los rayos en el cielo eran producidos por Thor, los terremotos por el enojo de algún dios y la creación de la mujer y el hombre por su benevolencia. El Dios judeocristiano creó el mundo y la humanidad por su deseo. ¿Por qué razón estos dioses realizan esta o aquella acción? En todos los casos es la voluntad de los dioses lo que explica los fenómenos naturales y humanos. A medida que la ciencia ha desarrollado a través de los siglos, empezando por los antiguos griegos, los fenómenos naturales se parecen cada vez menos a caprichos de seres sobrenaturales. Por el contrario, tras la multiplicidad se van encontrando patrones cada vez más generales que van unificando los fenómenos en leyes universales. Por ejemplo, en el siglo XIX se pensaba que la electricidad y el magnetismo eran dos fuerzas diferentes, pero como se sabe, James Maxwell 1831-1879 unificó la electricidad y el magnetismo en una teoría unificada del electromagnetismo. Resulta entonces plausible considerar que tras las fuerzas del electromagnetismo, la fuerza
la, la fuerza nuclear fuerte, la nuclear débil, mecánica cuántica y la gravitatoria, relatividad general, se deba encontrar en un patrón aún más general que las abarque y explique una teoría definitiva de la naturaleza. Esta creencia en la simplicidad y unidad últimas que hay tras las reglas que constriñen el universo nos lleva a esperar que exista una única pauta invariable detrás de las apariencias. Bajo condiciones diferentes, esta única pauta cristalizará en pautas superficiales distintas que se manifiestan como las cuatro fuerzas independientes que, que gobiernan el mundo. Poco a poco se ha llegado a clarificar el funcionamiento probable de esta pauta. Ciencia y filosofía en el llamado de Hawking. Además de ser uno de los científicos más importantes del siglo XX y quizá de la historia de la física, según algunos observadores, Stephen Hawking fue un prolífico divulgador de la ciencia. Entre sus obras más conocidas se encuentran Breve historia del tiempo, el Big Bang en los agujeros negros. Entre sus obras más conocidas se encuentran Breve historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. El universo es una cáscara de nuez y la teoría del todo, el origen y el destino del universo. En esta última obra realiza un siguiente llamado justo al final. Hasta ahora la mayoría de los científicos ha estado tan ocupado con el desarrollo de nuevas teorías que describen lo que es el universo que no se ha planteado la cuestión de por qué. Por el contrario, las personas cuya ocupación es preguntar por qué, los filósofos no han sido capaces de mantener al tanto el avance de las teorías científicas. En el siglo XVIII los filósofos consideraban que todo el conocimiento humano, incluyendo la ciencia, era su campo. Discutían cuestiones tales como: ¿tuvo el universo un principio? Sin embargo, en los siglos XIX y XX, la ciencia se hizo demasiado técnica y matemática para los filósofos o cualesquiera otros, salvo unos pocos especialistas. Los filósofos redujeron tanto el alcance de sus investigaciones de Wittgenstein, el más famoso filósofo de este siglo, dijo: la única tarea que queda para la filosofía es el análisis del lenguaje. Qué retroceso desde la gran tradición de la filosofía de Aristóteles a la de Kant. Sin embargo, si descubrimos una teoría completa, debería en su momento ser comprensible en sus líneas generales para todos, no solo por unos pocos científicos. Entonces, todos seremos capaces de tomar parte en la discusión de por qué el universo existe. Si encontramos la respuesta a ello, sería el triunfo definitivo de la razón humana, pues entonces conoceríamos de la muerte, de la si encontramos la respuesta a ello, sería el triunfo definitivo de la razón humana, pues entonces conoceríamos la mente de Dios. Nuestra primera tarea es comprender cabalmente la anterior cita de Hawking. Varios temas se entrecruzan: ciencia, filosofía y sus correlatos con el científico
filósofo. Asimismo, la pregunta fundamental de por qué el universo existe y la capacidad de la razón humana para entenderlo. En otras palabras, la pregunta de Leibniz, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Hasta el siglo XVIII se concebía el conocimiento de manera global y armónica. El filósofo abarcaba sin problemas cuestiones relacionadas con el hombre, el pensamiento, la naturaleza o Dios. No obstante, la ciencia experimenta durante el siglo XIX y XX una gradual pero profunda transformación en sus métodos y objetivos. Las preguntas ¿por qué y para qué quedaron proscritas del pensamiento científico? Sobre una mirada positivista y pragmática, la ciencia dejó de hacerse las grandes preguntas que en sus inicios motivó su desarrollo. Se concentró en la descripción y formulación matemática de fenómenos fragmentados. El término filosóficos está en términos filosóficos, esta nueva manera de hacer ciencia es susceptible de muchas críticas. No obstante, también ha logrado progresos espectaculares que hace apenas un siglo o incluso décadas eran inimaginables en términos de conocimiento y avances tecnológicos. La superespecialización ha rendido sus frutos, pero también evidencia sus limitaciones. Nuestro autor lo resume perfectamente. La mayoría de los científicos han estado tan ocupados con el desarrollo de nuevas teorías que describen lo que es el universo, que no se han planteado la cuestión de por qué. Plantearse el por qué y si el caso también el para qué es importante. Si no nos hacemos tales preguntas, la ciencia vendrá pareciendo una torre de Babel. Los múltiples conocimientos fragmentados al alcance de pequeños grupos especialistas, mientras que el gran público es ignorante de estos. La ciencia es un poder y como tal necesitamos discutir públicamente de esta. ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos y cuáles son los fines últimos que perseguimos? Podríamos culpar a los científicos por implementar una visión y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, y en eso coincidimos con Hawking, existe una responsabilidad significativa del filósofo en esta cuestión. Él aduce que las personas cuya ocupación es preguntar por qué, los filósofos no han sido capaces de mantenerse al tanto del avance de las teorías científicas. Ahora bien, consideramos que el diagnóstico de por qué no sucede se queda corto, pues no solo se trata de mantenerse al tanto de los avances científicos, es algo más profundo. Generalmente se divide en el campo de la filosofía contemporánea en dos grandes ramas. Por una parte, la filosofía anglosajona, cuyo máximo exponente sería Wittgenstein, y por otra parte, la filosofía continental con Heidegger a la cabeza. Claro, puede ser una generalización burda, pero para el punto que queremos mostrar es bastante ilustrativa. Como es natural, Hawking conoce la filosofía anglosajona y sobre esta realiza su crítica. Los filósofos redujeron
tanto el alcance de sus investigaciones que Wittgenstein, el más famoso filósofo de este siglo, dijo: la única tarea que queda para la filosofía es el análisis del lenguaje. En el terreno de la filosofía anglosajona, el principal error consiste en imitar el positivismo del método científico y de la axiomatización matemática. El resultado, una mala copia de